regresamos de este corte. Como lo anunciamos al inicio del programa, se encuentra ya con nosotros el ingeniero Omar Macías, exdirector general de Sembrar Valores. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, bien, gracias a Dios, gracias por la invitación. Omar, a la gente que nos ve en la televisión ahorita, ¿qué fue Sembrar Valores? ¿Cuándo nació? ¿Qué es lo que hacían ustedes como organización hace? Bueno, Sembrar Valores nació desde finales de 2005, se hicieron reuniones por parte del gobierno municipal en un convenio con la Fundación del Empresariado Chihuahuense, con líderes de aquí de la comunidad. Se reunieron para planear un proyecto de valores. Esto fue a finales del 2011. Ya planeado y ya habiendo revisado varias metodologías, recorriendo incluso el estado, algunas de estas personas, líderes de la comunidad que estuvieron en esas reuniones, se decidieron por un proyecto que manejaba la licenciada Cecilia Pliego en Saltillo, Coahuila. Ya haciendo un plan de cómo accionar, en mayo del 2006 nos contrataron al personal y en septiembre del mismo año 2006 se lanzó oficialmente el proyecto a la comunidad y se inició con una conferencia magna donde la misma licenciada hizo la convocatoria, no solamente una conferencia, sino una convocatoria a sumarse al proyecto. Y pues empezamos con el pie derecho, estuvimos en muchísimas empresas y escuelas, incluso el gobierno municipal, todos los departamentos llevaban el proyecto de valores, el programa de valores. Así nació y bueno, tuvimos 6 años trabajando. En esos 6 años pues hubo muchísimos resultados, se siguieron trayendo conferencistas de talla internacional, se hicieron 120 conferencias. De esas casi 40 fueron magnas conferencias con conferencistas traídos de fuera. Todas las conferencias iban en el sentido de hacer reflexión sobre los valores y sobre el fortalecimiento de la familia y de las relaciones interpersonales. Pero aunque era lo que más se publicitaba, realmente no era el trabajo principal de Sembrar Valores. Nosotros trabajábamos diariamente en los centros de trabajo, en las escuelas, y los últimos 2 años de trabajo se concentró mucho en las escuelas secundarias a partir de que se hizo un estudio municipal a ver en dónde enfocar nuestros esfuerzos, porque era imposible seguir estando en cada centro de trabajo con un seguimiento perfecto. Entonces, con los recursos que teníamos, me refiero al recurso humano, al recurso también de transporte y las limitaciones o las facilidades también que teníamos que enfocar esfuerzos también para que el resultado fuera más consistente. Entonces se hizo este estudio municipal, nos salió prioritario la edad de entre 12 y 15 años. ¿Dónde se concentra? Pues obviamente en las secundarias. Platicamos con todos los directores de todas las secundarias públicas, todos de acuerdo, porque ellos mismos querían, buscaban, necesitaban que se hiciera un trabajo con los alumnos. Y pues ese fue nuestro enfoque de trabajo los últimos 2 años. El último año incluso incluimos un programa que se llama CLAY. Este programa está aprobado en Texas, está en muchísimos distritos escolares, en muchísimas escuelas. Y consiste en esto, en llevar a la reflexión acerca del valor, pero no dejarlo ahí, sino que el joven lo ponga en práctica y evaluar esto. También estuvimos, una labor súper importante fue en los medios de comunicación, estar emitiendo mensajes de valores. Se emitieron por radio, por televisión, por periódico, por revistas, por internet, por mensajes de celular. En internet era tanto en las páginas de periódicos digitales como vía correo electrónico, como en nuestra página propia y en nuestra página de Facebook. O sea, había una actividad enorme de difusión de valores. También cuando hicimos este estudio salían las colonias que nos salían prioritarias también para atención. Se les mandó perifoneo. Los domingos y los sábados estaban ahí en esas colonias un carro con perifoneo enviando mensajes de valores. Y ahí la anécdota que platica el
el señor que manejaba este carro, que al principio hasta piedras le aventaban, y después ya los muchachitos cantaban el jingle que traía el carro, y pues bueno, lo platico como una de las estrategias que, o sea, me refiero a que no era un trabajo al azar, un trabajo, a ver si pega esto, a ver si pega aquello, no, o sea, era un trabajo muy profesional en el que se hacían estudios, o sea, con bases se buscaba el objetivo a alcanzar, de manera profesional y de manera conjunta con el Consejo de Valores se hacían las estrategias. Esa parte es bien importante, la parte del Consejo de Valores. Este consejo se conformó con las personas que originalmente estuvieron en esta planeación del proyecto. Hubo quienes solitos, ¿verdad? O sea, continuaron, el interés que le tenían al proyecto les hizo continuar en la labor, en darle seguimiento. Entonces se conformó el consejo y sesionaban una vez al mes de manera formal, de manera organizada también, y siempre, como lo dije hace rato, con una meta fija. O sea, siempre las reuniones eran sumamente productivas. O sea, estaba el orden del día, a dónde queremos llegar, qué asuntos hay que atender, y vamos sobre eso. Entonces se hacía la planeación al mismo tiempo que se hacía la evaluación. O sea, lo que ya se vio en la junta anterior, lo que ya planeamos hacer y ya hicimos, vamos a evaluar cómo quedamos, cómo salió la semana de valores, cómo vamos en la secundaria 14, cómo van los mensajes en los medios de comunicación, un reporte mes tras mes. Entonces, Sembrar Valores es porque no está liquidada la asociación, el programa está en receso, por eso digo es una asociación sumamente profesional, sumamente organizada, sumamente comprometida. Yo si pudiera decir 4 palabras con las que trabajamos en la asociación, es responsabilidad, integridad, excelencia y pasión. O sea, eso le metí tanto yo como los consejeros, como la gente que colaboraba conmigo, o sea, el resto del personal, que eran 2 personas, y los voluntarios, que tuvimos muchos voluntarios muy necesarios para poder estar en todas las escuelas. 3 personas no podíamos estar en todas las escuelas porque pues hay la parte administrativa, hay la parte directiva. Entonces, en la parte operativa, que aunque sí entrábamos también nosotros, pues no nos dábamos abasto. O sea, eran un montón de grupos en cada una de las escuelas. Entonces, había jóvenes que se acercaban a ver cómo podemos colaborar. Se les capacitaba, se les hacía una inducción a la asociación, al programa, y los mandábamos. ¿Cómo cuántas personas integraban el grupo? De voluntarios. Ajá. Variaba, porque había el momento en que ya alguno tenía otras necesidades por sus escuelas o por sus trabajos, pero tuvimos, yo creo que un promedio de entre 6 y 8 voluntarios permanentes, aunque no eran la misma persona. Siempre teníamos un número de entre 6 y 8 voluntarios en ese puro aspecto, porque ya si sumamos voluntarios en otros aspectos, ¿verdad? En pura semana de valores, en venta de boletos, en muchas cosas, tuvimos, yo creo que en los 6 años, más de 150 voluntarios. ¿Quiénes conformaron el primer consejo de valores? El primer consejo de valores estuvo presidido, es decir, el presidente fue el señor Mario Humberto Isa Sevilla. Los presidentes del consejo tienen un periodo de 2 años de gestión. Él cumplió con sus 2 años de gestión, y al concluir su tiempo, pues él se retiró del consejo por cuestiones de que ya le estaba absorbiendo mucho su trabajo, pero siempre hasta la fecha él permaneció pendiente, ha permanecido pendiente de cómo vamos. A mí en lo personal me pregunta cómo va todo, no sé, está al pendiente. Él era el presidente, estaba de secretaria la maestra Bertalicia Tarango. Ella también hasta hace poco que por cuestiones personales tuvo que hacer un receso, pero ella no renunció al consejo, nada más está en un receso.
De vicepresidente estaba Ana Gabriela Franco y de tesorero el licenciado Víctor Ramos. Ellos eran la mesa directiva, pero teníamos en ese entonces 18 consejeros. Estaba la licenciada Leti Ramos, la licenciada Aida Cardiel, la señora Marta Espinosa, el profesor Arbizu, él desde el principio estuvo, él actualmente es el vicepresidente. Y bueno, perdón por omitir, pero no traigo así la lista. No, ya mucha gente muy reconocida, ¿no?, en el ámbito social aquí de Delicias, con mucha trayectoria dentro de la comunidad. El profesor Arbizu, pues quien no lo conoce, ¿no?, director de la preparatoria 2030, Mario Isa, pues bueno, empresarios de aquí de Delicias, ¿no? Gente probada, de probada calidad moral y que bueno, le han servido a Delicias, ¿no? Así es. Entonces, ¿ustedes inician en el periodo de la administración de Manuel Soltero? No, en la de Guillermo Márquez. Perdón, en la de Memo Márquez, sí, en la del licenciado Márquez, y luego en la de Berto Villalobos, y luego empiezan en lo que es la administración del ingeniero Mario Mata. Pero ya ahí concluye, hay un término entonces en su programa. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, haciendo el recuento que acabas de hacer, sí iniciamos con el licenciado Guillermo Márquez. Él junto con FECHAC, o sea, su administración junto con FECHAC fue que planearon el proyecto de valores, porque la misma comunidad mostraba una necesidad y demandaba un proyecto así, y era el interés de ambos, de la administración y de FECHAC, que hubiera ese proyecto. Entonces se hace la planeación. Estamos trabajando el resto de su administración, toda la administración del ingeniero Villalobos, y parte de la administración del ingeniero Mata. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que, bueno, y desligando un poco de esto de las administraciones, en realidad del periodo de 6 años que trabajamos, porque al principio fue un proyecto municipal, o sea, todo el primer año nosotros éramos un programa como parte del DIF. Okay. Entonces, para nosotros ser independientes, como contábamos ya con el consejo y poder gestionar recursos también ante otras instancias, se hizo una asociación civil. Entonces también con la mira de tratar de abarcar más. De que a pesar de que hubiera cambios de administraciones, el proyecto continuara. En ese sentido, proteger a la asociación, al proyecto. Entonces lo que pasó estos últimos años es que hubo, como lo pusimos en nuestro comunicado del lunes pasado, muchas complicaciones en la gestión de recursos. Complicaciones me refiero a que entregábamos proyecto y a lo mejor se nos hacía cierta aclaración, entonces teníamos que volver a entregar, y para que se revisara había tiempos, o sea, que no era que en el momento que le llegara el proyecto se revisaba, sino que había un tiempo establecido de cada mes, en fin. La gestión se tenía que hacer ante las 3 instancias, ante FECHAC, estacionómetros y presidencia. Así lo hicimos. Los recursos por no sé qué razones se fueron retrasando y se fueron pues sí, retrasando hasta el momento, hasta llegar nosotros a la situación de que ya no nuestras deudas, o sea, incluso a nosotros mismos se nos adeudaron hasta 3 meses de sueldo. Pues ya la deuda era muy grande. Entonces, en el momento en el que recibimos finalmente una aportación de las 3 instancias, ya nosotros estábamos ahogados. O sea, ya las deudas eran más de lo que recibimos. En este punto en el que digo que se nos debió hasta 3 meses de sueldo, yo quiero nada más resaltar que la protección de nuestro consejo siempre la tuvimos. O sea, la situación siempre se analizó en el consejo.
Ellos incluso hicieron actividades de procuración el año pasado. Hicieron un evento de coros navideños en el Teatro de la Ciudad. Hicieron una venta de asado donde ellos mismos empacaban el asado y lo entregaban y todo. Y también hicieron un préstamo personal de su bolsa. Ellos prestaron para que se nos pagara a nosotros la nómina. Nosotros también de manera paciente, porque el trabajo que nosotros realizábamos como personas no era solamente nuestra ocupación o nuestro trabajo, sino nuestra pasión. O sea, en lo personal yo lo digo, y lo digo también por las otras 2 personas que ahí estaban. O sea, si estábamos ahí trabajando era por la convicción que tenemos como personas de que es necesario promover los valores, por la satisfacción que nos daba hacerlo, el estar ahí presentes con los adolescentes en las escuelas, el estar, no sé, en las pláticas en el hospital regional con el personal, el saber que estábamos aportando una satisfacción enorme. Entonces por eso había la paciencia de comprender la situación de la asociación, pero sí llegó el punto en el que ya no era prudente seguir en esa situación. Entonces el consejo decide parar operaciones para no seguir acumulando deuda. Y nosotros, pues aunque nos afecta porque no tenemos ya el trabajo, y un trabajo que disfrutábamos enormemente, lo comprendemos porque realmente era lo más prudente. Entonces esa fue la situación. Bueno, Sembrar Valores nace como un programa municipal. Se crea la asociación civil y bueno, se deslinda, operada por un consejo. Pero sin embargo, la administración municipal sigue siendo la responsable del programa, o cómo opera. Bueno, mira, existe un convenio en el que firman representantes de gobierno municipal, claro, en ese entonces, porque es del 9 de mayo del 2006 cuando se firma ese acuerdo, representantes de gobierno municipal, de estacionómetros y de FECHAC. Ellos acuerdan sostener el programa por 10 años, es decir, hasta el 2016. Pero de cualquier forma, cada año teníamos que gestionar. O sea, recordar, existe este convenio, se elaboraba un proyecto anual, o sea, donde con detalles se dice qué se va a hacer, cuándo se va a hacer y cuánto se va a gastar para hacerlo, y exactamente en qué se va a gastar, cuánto se va a ir en nóminas, cuánto se va a ir en impuestos, cuánto en material, en papelería, en gasolina, en todo así detallado. Y pues eso era lo que se hacía. Hacían su programa operativo anual y ya en base en eso pues hacían las peticiones de recursos, ¿no? La petición de recursos, sí. Entonces ya en el caso de presidencia, se tenía que entregar en el tiempo debido la solicitud para que ellos en Cabildo aprobaran el recurso. Okay. Para la gente que nos ve, a lo mejor en la semana se generó esta situación, ¿no? de una carta que se envió en la cual Sembrar Valores explica el por qué deja en suspendido el programa, no Sí. cancelado ni avienta, o sea, simplemente le dicen a la administración municipal, sabes que no podemos seguir operando sin recursos. Entonces, por lo cual aquí está el programa, tu presidencia municipal, que fue donde se creó, y la presidencia municipal, bueno, dijo, o sea, lo acepta, ¿no? ¿Qué dijo? ¿Qué fue? ¿Qué reacción tuvo cuál fue la postura de la presidencia municipal? Mira, yo quiero aclarar nada más que el comunicado que enviamos, los únicos objetivos que tenía, ningún otro, era informar. Ese se envió a todos nuestros contactos de correo electrónico. O sea, nosotros no fuimos a repartir volantes o a hacerlo así público de manera irresponsable, por así decirlo. No, o sea, nosotros le estábamos comunicando a nuestros contactos de correo electrónico que nosotros ya no íbamos a estar activos como una atención, porque no íbamos a tener ya el trato normal como lo solíamos tener, número 1. Número 2, agradecerles a estos mismos contactos, que eran proveedores, voluntarios,
medios de comunicación, consejeros, los conferencistas que vinieron incluso, a toda nuestra base de datos, comunicarles esto que ya no íbamos a estar activos, agradecerles, porque Sembrar Valores, los resultados que tuvo, los logros, fue suma de esfuerzos, no fue tal persona o tal grupito de personas, fue suma de esfuerzos. Hubo quien nos proporcionaba la papelería, por ejemplo, CompuGraphics, permanentemente en lo que era pósters y volantes y lo que era impresión para la Semana de Valores, ellos lo tenían. Entonces, y como ese, nomás menciono así por poner un ejemplo, pero hay muchísimos ejemplos. Entonces, el propósito era agradecerles. Gracias por estos 6 años de colaboración. Y finalmente, el tercero, resumir nuestros logros. ¿Por qué? Porque no se podía dejar así 6 años de trabajo al aire o que se borrara como escribir en la tierra, ¿verdad? O sea, nosotros queríamos, ustedes fueron parte de esto, estos fueron los logros, gracias por estos logros. Esa era la única intención, ninguna otra. O sea, yo no me veía ni a mis consejeros ni al presidente del consejo tener que estar dando mayores detalles. O sea, era nada más entregar ese agradecimiento y nada más. ¿Y qué tanto valor tiene ese compromiso que existe, al parecer por ahí, un acuerdo firmado en el 2006, en donde se comprometen estas organizaciones a apoyarlos y que esté este proyecto hasta el 2016, tengo entendido? ¿Qué tanto valor o qué tanto peso pueda tener este acuerdo? Pues el valor que le dé la firma del presidente municipal de aquel entonces, la firma del presidente y director de FECHAC de aquel entonces y la firma del presidente de estacionómetros de aquel entonces. Incluso fue un acuerdo de cabildo, ¿no? Tuvo que haber sido un acuerdo de cabildo en ese momento porque si traspasaba la administración municipal y en cierta forma obligaba a las siguientes administraciones, tenía que haber pasado por cabildo forzosamente. Exacto. Y esto es un acuerdo legal. Exacto. Habría que investigar hasta dónde llega, al menos la cuestión de presidencia municipal, ¿no? Que es la base fundamental, que repito, fue donde se generó este programa, un programa que pues, en cierta forma lo vimos nacer, sabemos por qué se dio y que afortunadamente la gente que en su momento tomó este programa en sus manos era gente con mucho liderazgo en la comunidad. Es un programa que se vio muy organizado desde un principio, que la gente que yo creo que tú estás desde que inició, ¿no? Sí. Entonces, de lo que tú hablas con conocimiento de causa totalmente, que es un programa muy ordenado en su planeación. Entonces, yo creo que es un programa exitoso, que a mí me extrañó cuando esta administración crea otro programa alterno, Revalora, que no sé si busquen los mismos objetivos o busquen los mismos fines, pero que al decirle Revalora y es Valores, bueno, yo creo que es hacia lo mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que aquí se dividen esfuerzos y la administración municipal, no sé por qué. Es un programa, ¿verdad? Hay que recalcar, ¿no? Que ya existía en Coahuila, ¿no? ¿Sí? Memo lo ve, lo que trabaja, el de Sembrar Valores. Lo bueno que es. No nace o sea, no es algo que nació. Ahí se van en el momento, en una efervescencia de algo, ¿no? O sea, es un programa ya muy bien trabajado por Cecilia Pliego, que ella lo conoció perfectamente, que anduvo, según pláticas que yo también tuve en su momento con ella, pues en todo el país. O sea, no es algo creado al vapor, vaya, sino es muy bien pensado, muy bien planeado, y que en 6 años dio excelentes resultados en la comunidad, y que esto los avala. O sea, realmente la gente que participaba dentro del consejo, todos los conocemos. Su actual presidente, el licenciado Carlos Gallegos, es una persona de mucho trabajo también, que no nada más sirve a esa institución, también tiene por ahí otra fundación. Entonces es una persona de trabajo en la comunidad. Vemos al vicepresidente, que es el profesor Alfredo Arvizo. Pues ¿qué podemos hablar de él, verdad? Es una persona... Sí. El puro nombre no se necesita decir no nada más. Nada más. No se necesita. Entonces son personas que están atrás de una agrupación muy bien trabajada, y que bueno, qué lástima que por cuestiones económicas tenga que suspender sus actividades, que como tú muy bien lo dices, no es un término no están acabando con el Sembrar Valores, sino que lo están dejando en stand-by, por llamarlo de alguna manera, hasta en tanto no se vea qué es lo que se va a hacer con ella, ¿no? En cuanto a la cuestión económica.
Pues sí, aquí nada más restaría checar lo del acuerdo. Por un lado, como dices, toda esta trayectoria que llevan de 6 años ya con todo este trabajo, pero por otra parte existe un acuerdo firmado y como lo mencionabas, Fernando, tú tienes experiencia en eso, trabajaste en municipio en cuestiones legales ahí, en la secretaría, entonces debe tener algún sustento legal, entonces debe de haber ahí algo que se pueda hacer. Y vamos a ver qué es lo que sucede o qué es lo que ustedes esperan, o en esta etapa de stand-by qué es lo que van a realizar. No, mira, en el comunicado otra vez, o sea, viene claramente y es los objetivos que recién acabo de mencionar. A nosotros como personal nos liquidaron, bueno, nos dieron de baja el 31 de agosto pasado. El comunicado viene hasta ahora porque no se había cumplido con nosotros como personal en cuanto a la liquidación, sino hasta diciembre. En diciembre se pudo liquidar de manera total al personal y por eso era lo último que había ya por hacer como para ya cumpliendo este compromiso hacer nuevas gestiones y todo, pero ya sabiendo que no estábamos acumulando nuevas deudas, ¿verdad? O sea, por eso es el receso. La intención de los consejeros es, o la esperanza de los consejeros es poderlo reactivar en un futuro. La mía es la misma porque le di 6 años de mi vida, o sea, se los di así con un compromiso total. Es la misma, claro que yo por lo pronto en lo que se reactiva, pues no puedo, hablo ya en mi terreno personal, pues yo tengo que buscar una nueva oportunidad de trabajo y para cuando se reactive yo no sé si pueda trabajar o colaborar como consejero, me encantaría. Ojalá y se reactivará, disculpa que te interrumpa, porque ya ves que tiene uno que hablar de las personas. En este caso, Omar Macías es un apasionado de los valores, ¿verdad? Te hemos visto cómo te entregabas a esto, incluso en un inicio entendiste muy bien lo que fue el programa y por eso se desarrolla, o sea, no es mágico ni es de la noche a la mañana esto, o sea, el programa Valores se fue generando, se fue preparando el terreno, se fue dando. Y bueno, se buscó a las mejores personas que pudieran aplicar este programa. Y tan lo entendiste que duraste 6 años al frente como director, ¿verdad? Sí. Entonces eso, ojalá y Presidencia Municipal, FECHAC, estacionómetros o parquímetros, las empresas que apoyaban, reconsideren esto a la mayor brevedad, porque yo creo que sí es muy importante. En la época en la que vivimos, en la época en la que estamos inmersos, no es posible que se agote una instancia que apoya los valores. No es posible que por cuestiones económicas estemos terminando con esto. Una agrupación que se distinguió por ser apolítica totalmente. Nunca se vio inmersa en cuestiones políticas, que siempre respetó esta cuestión, que si bien es cierto, una administración tras otra, independientemente del partido que estuviera, deben de darle el respaldo, porque bueno, es lo que nosotros como ciudadanos buscamos, ¿no? Y ojalá y se reconsidere esta situación. Y que no sea una competencia, ojalá y no haya sido una competencia entre Revalor y Valores en lo económico y en el fin que perseguían, ¿verdad? Porque sí, eso no sería justo, porque esta es una organización, una asociación que nace con buenos fines, con buenas metas, y que se acabe, no es justo. Yo no lo considero justo, no sé tú, Araceli. Sí, bueno, pues ya son, como dices tú, aún y cuando pasó por 2 administraciones de un mismo partido, de cualquier manera son 2 administraciones diferentes. Entonces, el haberlo sostenido es porque venía trabajando bien. El haber sostenido este grupo apoyado y proyectado es porque venía trabajando bien y así continuó. Entonces, a mí sí me tocó en varias ocasiones estarte escuchando, Omar, por ahí en radio sin falta, en los noticieros donde te daban tu espacio para promover el valor de la semana, etcétera. Que eso, ya el hecho de estar ahí, ya como que a uno se le va quedando grabado. Hay que recordar también de que está comprobado que entre más le repites a las personas las cosas, más se le quedan grabadas. Entonces ustedes siempre estuvieron a tiempo, siempre estuvieron muy con un trabajo muy continuo, a manera de que el ciudadano pudiera asimilar lo que ustedes trataban de proyectar, aparte de todo este número de conferencias que se dieron con importantes conferencistas, en fin, todo este trabajo que traen definitivamente pues tiene su valor,
el sembrar valores Ahora sí tiene que su tiene su valor, valor. exactamente, y acabar así de la noche a la mañana, bueno, habría que ver. Vuelvo a insistir, está ese documento firmado que no tengo idea por qué no se respetó, y habrá que ver también cómo nace Revalora y si entra en ese espacio que ustedes ocupaban con anterioridad, ¿no? La dinámica fíjate, cómo se genera, yo por eso comenté mucho lo de que Sembrar Valores se había separado de lo político, ¿no? Que no se vio inmersa en esa situación, porque en la semana se generaron algunos comentarios, en el sentido de que por parte de las organizaciones que apoyaban decían, no, es que Sembrar Valores a lo mejor cometió algunos errores, o bien, o al revés, ¿no? Esto yo creo que... Déjame comentarte ahí, dice que, para preguntarte, Omar, dice que sí que se les entregó a la fundación en el 2012 350,000 pesos por parte de Presidencia Municipal. Aquí hay un comunicado donde dicen que desmienten el comunicado. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué pasó? Porque me muestra hasta un cheque donde no se recogió un cheque. Bueno, mira, esa aclaración que otra vez repito, yo no me veía teniendo que hacerla porque el comunicado no iba en ningún sentido de que nadie se sintiera ofendido ni agredido. Y el comunicado tampoco dice que no nos apoyaron, ni tampoco dice que no recibimos dinero. Entonces no hay nada que desmentir porque no decía eso. Pero bueno, ¿me repites la pregunta? Sí, aquí Presidencia Municipal dice que se apoyó con 350,000 pesos en el 2012 y que quedó un cheque por ahí pendiente de recoger. Ok, en el 2012 recibimos 307,000 pesos, pero no venían de Presidencia, todo. Sí. Recibimos 100,000 pesos de estacionómetros, 100,000 pesos de FECHAC y 107,000 pesos de Presidencia. Los 107,000 pesos de Presidencia se dieron, bueno, cabe mencionar que en diciembre, en la reunión de Cabildo, cuando aprobaron el presupuesto anual, Sí. habiendo nosotros metido la solicitud en tiempo y forma, no se nos estaba considerando con ninguna partida. En cambio, se estaban considerando 700,000 pesos para Revalora. Por la intervención de algunos regidores ahí que decían, bueno, pero está Sembrar Valores también. Entonces ahí fue que decidieron, bueno, si está esa partida vamos a dividirla y que sean 350 y 350. De esos 350 se nos dio 50 en febrero, cuando ya nosotros traíamos graves problemas financieros, porque desde el 2011 veníamos arrastrando que batallando con la gestión. Entonces el presidente del consejo, el licenciado Gallegos, lo planteó con el presidente municipal, y el presidente municipal dijo inmediatamente hay que darles 50,000 pesos, que nos hacía como que era la cantidad que necesitábamos en ese momento para respirar un poquito. Pero sí nos dice, bueno, el resto hay que seguirnos apegando a lo que FECHAC establezca. Eso fue en febrero. En nuestros problemas de gestiones y financieros y todo siguieron hasta junio, cuando ya el consejo dijo, ¿saben qué? Hay que ya parar la operación porque se sigue acumulando deuda. Entonces, ya tomada la decisión de parar operaciones, es que recibimos la aportación de estacionómetros y la aportación de FECHAC. Esas aportaciones realmente sirvieron para cubrir parte de la deuda que teníamos. Entonces, para la liquidación del personal ya pues se generó otra parte. Entonces, ya platicando también el licenciado Gallegos con Presidencia, pues dicen, vamos a apoyarles para completar, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo es que deciden liquidarlos en vez de decir vamos a seguir trabajando? O sea, mejor, ok, vamos a liquidarlos, los liquidamos ya que se termine. ¿En qué momento decidieron eso?
¿Por qué no hubo? ¿Qué pasó ahí? Porque aparte, mira, hay una nota que veo por aquí en uno de los medios digitales, en donde precisamente en noviembre del 2012, que hace 2 meses, se entregó un recurso de 700,000 pesos a Revalora, de entre FECHAC, estacionómetros y municipio. O sea, sí hubo recurso para apoyar este movimiento, que también ya es AC, es un movimiento, ese movimiento de rescate de los valores AC, y se entrega este recurso para seguir trabajando, lo entrega de manos del alcalde. Entonces, si estamos hablando de que son dos movimientos o dos asociaciones que se dedican a promover los valores para las familias, porque realmente eso es lo que define también a Revalora. Entonces hay como que cierta confusión ahí, ¿no? Se crea este grupo y le dicen adiós a otro grupo que ya tenía firmado un convenio, que ahí estaba trabajando desde hacía 6 años, entonces hay como que cierta... Entonces, ¿quiénes son los que politizan el tema? Porque ahí están esos 700,000 pesos dados en noviembre. Aparte, Jáuregui, el secretario Jáuregui habla en la rueda de prensa que estamos en tiempos electorales, es por eso que también se da el comunicado para golpetear. No, el comunicado, como ya te lo mencioné, bueno, de hecho, las instituciones FECHAC, estacionómetros y gobierno municipal estaban enterados de nuestro cierre desde agosto. O sea, el comunicado se emitió a nuestra base de datos para comunicarles que ya no íbamos a estar activos. O sea, no tiene nada que ver con eso, absolutamente nada que ver. Y bueno, para concluir lo que no te terminé de decir porque creo que me fui por más detalles, los 107,000 pesos que recibimos de presidencia fueron 50,000 pesos en febrero, 50,000 en octubre, como una parte de apoyo para poder liquidar, y 7,000 pesos creo que en enero, pero eso era un retroactivo de un apoyo para poder tener el programa en la técnica 14, secundaria técnica número 14. Entonces, estatal. Sí. Entonces era retroactivo. Entonces de los 350,000 aprobados por Cabildo, solamente se recibieron 100,000. Y había el compromiso de dar 50,000 más. Con esos 50,000 más se hubiera terminado de liquidar y hubiera quedado una pequeña parte para rentar un local donde tener nuestro mobiliario y poder facilitar la reactivación en un futuro, ¿verdad? Tener el mobiliario ahí, e ir de manera ya honoraria y voluntaria, ir haciendo algún proyecto, ir puliendo o gestionando para en un futuro reactivar. Entonces, realmente, esos 50,000 se procuraron noviembre y diciembre, en reuniones con el secretario particular. Fui yo alrededor de 7 veces y en 2 de ellas me acompañó el vicepresidente, el profesor Arvizu, y nunca se nos entregó, o sea, siempre se nos daba nueva fecha. La última fecha que se nos dio fue 15 de diciembre. El 15 de diciembre fui yo y no me pudo atender. Y finalmente pues ya, en eso quedó. Yo nunca tuve conocimiento de que existiera ya el recurso. Sí, yo insisto mucho en no politizar este tema, o sea, que bueno, es parte de la vida política del municipio, ¿verdad? Pero no politizarlo, o sea, porque es un programa tan noble en favor de los delicienses, que no es posible que se termine por ese tipo de cuestiones. Ahora, yo creo que la presidencia municipal, al momento de emitir determinadas declaraciones que van en contra, como lo decía, Omar lo está aclarando perfectamente, ¿verdad? Ellos no están buscando culpables, ellos simplemente están aclarando lo que pasó al momento de decir, bueno, hicimos esto, concluimos por esto, y no le están echando la culpa a nadie. O sea, yo no estoy viendo que Valores esté diciendo, no, es que el culpable es no, simplemente en base a su programa operativo anual ellos necesitaban una cantidad para operar, esa cantidad no llegó en su momento, o a tiempo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? No llegó a tiempo y eso les vino generando alguna rezago, incluso hasta pagar intereses, no sé, a lo mejor hasta llegar a ese grado, ¿no? Multas multas con los impuestos federales. Entonces, multas. Una cosa lleva a la otra, entonces aquí si alguien tiene la obligación o alguien se obliga a entregar un recurso y lo entrega desfasado, pues claro que va a generar problemas. O sea, no se está diciendo que no haya el apoyo, tú lo dijiste muy claro, no se está diciendo que no hubo el apoyo, sino que no se dio en su momento y en tiempo para poder operar como debe de ser. Se han comentado
los apoyos que se le dieron, por ejemplo, al Instituto Municipal de la Mujer, excelente, que se les da 1 millón de pesos y si opera bien, qué bueno. Y si revalora, está operando bien y se le dan 700,000 pesos, qué bueno. Todos los organismos que sirven para beneficio de la ciudad, qué bueno. Nada más que aquí Valores se quedó, yo siento que se quedó rezagado en cuanto a que hay un equilibrio entre esas, por ejemplo, esas 3 instituciones. Porque yo te aseguro que ni el Instituto de la Mujer ni Revalora están batallando por recursos económicos. ¿No? Ahí está claro. Como están batallando ellos. Yo nada más quiero aclarar que yo, si estoy aquí no es para hablar de ninguna otra organización. Por eso no estamos criticando, no, qué bueno que operen como tengan que operar para beneficio de la comunidad. Ok, yo nada más lo que compete a Sembrar Valores y excepto por el detalle de que Revalora estaba considerado con 700,000 pesos en el 2012 y que finalmente se partió en partes iguales, no lo recibimos, los 350,000 que correspondía según la aprobación de Cabildo, pero solamente en ese punto menciono yo a esta organización, yo no sé cómo trabajen, yo no sé nada de ellos. Sí, nada más que sí tenemos que tratar de igualar para que la gente que nos ve vea por qué en cierta forma deja de operar Valores. ¿Por qué? Porque no hubo la llegada de recursos a tiempo. O sea, porque no se han negado a entregárselos tampoco, ¿eh? O sea, no se llegó a tiempo y eso les generó a ustedes un conflicto muy serio. Ahora, ahorita que dices eso, se mencionó que ahí estaba el resto del dinero para que lo recogiéramos. No es con esa facilidad como se escucha. A nosotros en el momento que se nos entregó la primera partida tanto de estacionómetros como de FECHAC, queda claramente condicionado y así está ahí en los acuerdos y lo que se firma. Dice que el nuevo recurso se da hasta que se demuestren resultados operativos. Entonces nosotros, al no tener dinero para operar, pues no podemos operar y no podemos tener resultados operativos. ¿Me explico? O sea, el recurso que recibimos sirvió para pagar la deuda acumulada. El nuevo recurso lo obtendríamos únicamente presentando resultados, pero no podíamos operar porque no había dinero para operar y pues resultados no se podían tener. Entonces por eso el Consejo tomó esa decisión, o sea, dice, ni podemos acceder al resto del recurso, ni debemos continuar acumulando deudas, o sea, en la situación que ya vivimos, no debemos de volver a caer en eso, entonces por eso, stop, parar las actividades. Oye, punto y aparte, el otro día me aborda un chavo que acaba de salir de la universidad, me dice, oiga, fui a pedir trabajo y me piden 2 años mínimo de experiencia, entonces, ¿cómo voy a agarrar experiencia si no trabajo? Entonces, está igual, o sea, no pueden pedirte algo si no tienes con qué avalarlo, o sea, no puedes, o sea, es incongruente, ¿no? Y bueno, como digo, pues ya este comunicado que se dio a conocer esta semana, pues ya se les había entregado, e incluso hubo juntas directamente con cada uno de los organismos en la mejor voluntad de parte del licenciado Gallegos y del profesor Arbizu, para decirles, ¿verdad?, de que las actividades se detenían y las razones y todo, o sea, todo estaba ya hablado, ya era conocimiento de todos, y esto último del comunicado de este lunes, ya lo dije, venía en esa intención, informar, agradecer y enumerar o enlistar los logros, nada más. Okay. Ojalá y Presidencia Municipal, FECHAC y estacionómetros tomen en cuenta estas consideraciones y se haga algo, ¿no? O sea, porque no se puede estar buscando algún culpable, no, pues hay que buscar una solución. Y si Sembrar Valores estaba ofreciendo resultados a la ciudadanía, pues que siga, que continúe, ¿no? Ya con el esquema que quieran, con lo que le busquen, pero se tiene que seguir esos programas, no son fáciles de encontrar gente que quiere entrarle a trabajar en forma honoraria, sin retribución nada más que la satisfacción de servir a la comunidad. Entonces hay que hacer algo. Yo creo que la administración municipal, si quiere y tiene la visión de seguir, querer continuar con ese programa, adelante. Y si no, bueno, pues ya. Y qué bueno, Fernando,
que existan grupos, como dices, sea Revalora, sea Sembrar Valores, que sean otros, qué bueno, entre más seamos, qué mejor, que se trabaje en esto, porque hay que recordar que la mayoría de la gente de gobierno, la mayoría de los ciudadanos coincidimos en que la situación, el problema ahorita en toda sociedad es el desquebrajamiento del tejido social, ¿no? Que viene siendo precisamente esta falta de valores, esta falta de ver a un mejor futuro sustentado con valores. Entonces, qué importante que ahorita gente de cualquier grupo, como se quieran llamar, pero que se esté trabajando en pro de fortalecer este tejido social, ¿no? A través de los valores. Así es. Pues agradecerte, Omar, que nos hayas acompañado en este programa para explicar lo que hacían, lo que trabajaban y lo que la finalidad del comunicado, ¿no? Y que no se transgiversa la información de lo que realmente recibieron o no recibieron. Pues muchas gracias y pues para despedir vuelvo a lo mismo, aprovechar el medio, porque se hizo electrónicamente, por ahí se conoció en otros medios, pero quisiera hacerlo por tu programa, agradecer a todas las personas que colaboraron en Sembrar Valores de cualquier forma que lo hayan hecho, inclusive por supuesto a la administración municipal, a Estacionómetros, a FECHAC y a toda aquella persona y grupo que de alguna manera colaboró, hacerles partícipes de los logros que tuvimos, que por ahí están numerados en lo que se publicó, y comunicarles que estamos inactivos, que la relación y el trato que se solía tener, pues ya no va a ser, al menos en un tiempo, el mismo. Nada más, muchas gracias. Así las cosas, vamos a un corte.